Clara Roca Barea, escritora española contemporánea. 6 relatos ejemplares 6, Ciruela, 2018. El relato Ana de Sajonia, páginas de la 13 a la 41. A modo de prólogo. Torear es tener un misterio que contar y contarlo. Rafael el Gallo. Las historias en torno a las que se han tejido estos 6 relatos ejemplares 6, sufrido lector, fueron creciendo con otras que algún día quizá también se escriban, al hilo de una investigación histórica que no podía albergarlas. El primer relato tiene como protagonista a Ana de Sajonia, la segunda esposa de Guillermo de Orange. En cualquier texto aparece calificada como adúltera y loca. Hay que bucear mucho en las fuentes para darse cuenta de que no hay pruebas que demuestren la verdad de estas acusaciones más allá de las producidas por el taller propagandista de Orange. De hecho, muchos contemporáneos pusieron en duda aquellas historias con las que se justificó el robo de una de las mayores dotes de la Europa del siglo XVI. La carta de Teodoro de Beza es la demostración de que Orange engañó a muchos, pero no a todos. No es extraño que quien consiguió que media Europa pensara que Felipe II había matado a su propio hijo, hiciera creer también que se había visto obligado a repudiar a su esposa porque era infiel. Primer objetivo, librarse de ella para casarse con una mujer mucho más joven, pero que no podía devolver la dote porque estaba loca y se lo gastaba todo. Segundo objetivo, quedarse con las inmensas riquezas del duque Enrique, fruto de las confiscaciones de bienes católicos en Sajonia. La locura, entonces como ahora, justificaba la tutela legal y el encierro. Páginas 9 y 10. Ana de Sajonia. Para Ignacio Gómez de Liaño. Carta de Teodoro de Beza a Rodolfo Galtero. Ginebra, 21 de octubre de 1575. Nota, sin embargo, no puedo decir que esté probada la causa contra la esposa, no habiendo prueba anterior contra la adúltera, excepto que quizás haya intervenido el consentimiento de su tío paterno, que habrá creído que tomar esta decisión era lo mejor para el buen nombre de la familia. Teodore de Beze, correspondance. Tome 16, 1575, Ginebra, Droz, 1993, página 225. Dresde, 12 de mayo de 1576. ¿Cree vuestra merced que se salvará? El mayordomo no respondió. Miraba las escaleras con aprensión y a cada instante veía a Dom Isaac bajar por ellas para hacerle saber la fatal noticia. ¿Fatal noticia para quién? Para él desde luego, pero seguramente para nadie más. Sentado con la espalda muy tiesa en el gran vestíbulo de entrada, con la mirada perdida en aquellos escalones tan nobles y tan viejos, se preguntaba como una letanía. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Había sido una niña bonita, preciosa, tan ingenua y pícara al mismo tiempo que encandilaba a todos. Tenía los ojos azules, pero no con ese azul pálido y espectral, tan frecuente en Sajonia, sino intensamente azules. Algunos días de manera inexplicable parecían oscuros, y él recordaba, sin haberlo visto nunca, el vinoso ponto de los poemas homéricos que habían constituido el alimento favorito de su fantasía juvenil. Y sí, era verdad, la habían malcriado un poco. Sin embargo, ¿no era eso perfectamente comprensible y hasta disculpable? No había niños en aquel castillo. Al único hermano de doña Ana se lo llevó Dios cuando apenas había aprendido a sonreír. Un castillo tan grande y tan hermoso, pero sin niños. Un preludio de desdichas, un aviso más del destino o de Dios. Un leve movimiento agitó la blanca cabeza de Gabriel de Bourg, lo suficiente para que la cocinera creyese que iba a responder a su pregunta. Para animarlo a ello le buscó la mirada, pero no la encontró. A veces, cuando la desesperación lo obligaba a rezar, Messier de Bourg dejaba fluir las palabras como significantes sin significado,
flotando en el mudo anhelo de que el Altísimo fuese capaz de unir ambos más allá del atribulado presente. No hay que pensar en Dios en estos tiempos, se decía. Dios se había tornado en discordia y dolor. Toda fortuna había terminado en desdicha, toda alegría en dolorosa congoja. Hasta la riqueza y la nobleza habían resultado ser una maldición. Enloquecidos por la ambición, incluso los hombres de sangre más noble se habían vuelto ladrones, cegados por el brillo del oro, olvidados de sus almas y de que un día tendrían que dar cuenta de sus actos. También él había pensado siempre, y aunque eso era antes, mucho antes, que quien desprecia la riqueza es, porque no la tiene, porque en el fondo, si no da la felicidad, permite fabricar sucedáneos que se le parecen mucho o al menos distraen lo suficiente. Pero ya no podía engañarse más. Había comprendido, aunque tarde, la verdad. Los hombres son como las urracas, que se van detrás de todo lo que brilla, y ese señuelo sin duda era un ardid del demonio. Había sido tan rica doña Ana, tan inmensamente rica, y ello, si bien se mira, fue el origen de su desgracia. ¿No piensa vuestra merced contestarme hoy? Sin miramiento alguno, Guillermina Hansen zarandeó al viejo de Burr, que se levantó indignado del asiento y miró a la cocinera con chispas en los ojos. ¿Pero qué confianzas son estas? ¿Cómo te atreves? Guillermina Hansen se encogió de hombros con indiferencia. Cuarentona y descarada, se hacía soportable solo por su arte con los pucheros. A ver, ni que le hubiese dado a vuestra merced un aire de perlesía. Y yo necesito saber quién come aquí, que se come aquí o si se come aquí, vaya. Con gran prosopopeya, la cocinera agarró la punta del delantal y se limpió la comisura de los labios. Después, cruzó los brazos por encima de la abundante pechera y miró desafiante al ayo. El viejo no se inmutó y le ordenó que se marchara a la cocina inmediatamente, sin preguntas ni réplicas. Cuando la vio desaparecer, se dejó caer de nuevo en el sillón de madera tallada. El respaldo representaba la lucha de Hércules con la hidra de Lene. A doña Ana le encantaba aquel mueble y se lo había hecho llevar en todas sus mudanzas. Había sido un regalo de bodas del landgrave de S., y a él siempre le había parecido horroroso y de mal agüero. Finalmente sus irracionales temores se habían ido confirmando. El regalo venido de S. era un aviso del destino. También allí había habido una esposa obligada a soportar lo que ninguna mujer cristiana había tenido que soportar desde que Jesucristo vino al mundo, precisamente la abuela de doña Ana, doña Cristina de Sajonia. Era como si una maldición persiguiera a aquellas damas atrapadas en la ambición de los hombres de su familia. El viejo mayordomo cerró los ojos y recordó escenas vergonzosas e inolvidables que tantas lenguas habían comentado y descrito en voz baja y temerosa. El hermoso salón de ceremonias del castillo de Rotemburgo de Fulde, discretamente engalanado. Los asistentes vestidos con elegancia, pero guardando la necesaria sobriedad en un acto sin precedentes ni protocolo establecido. Unos y otros charlan entre sí de mil trivialidades y nadie osa pronunciar una palabra que delate lo anómalo, lo inverosímil de la situación. Esta es una boda como cualquier otra, y nadie va a atreverse a decir lo contrario. Afortunadamente los oficiantes son Martín Bucero y Felipe Melanchthon. El Supremo Reformador ha declinado asistir y ha enviado a sus monaguillos. ¿No ha brindado ya su dispensa teológica? ¿Para qué entonces reclamar su presencia? Él ha dado su aprobación al matrimonio y no hay que dar más vueltas. Su persona es innecesaria. Mejor era evitar escenas como la sucedida una semana antes en aquel mismo salón, justamente el día en que Lutero había comunicado a Su Alteza Felipe de S. que no hallaba nada ni en el Viejo ni en el Nuevo Testamento que se opusiera a su segunda boda, sin haber enviudado. Convencido de que lograría su propósito,
Felipe de había hecho llamar a algunos de los nobles más destacados para mostrar en aquella decisión la manifestación de su poder. Había recibido a todos con gran cordialidad y extremadas muestras de regocijo y hospitalidad, pero nadie pudo evitar que al aparecer Lutero en el salón se produjera un incómodo silencio. Lutero avanzó unos pasos y se detuvo. Luego continuó caminando con la vista al frente y decidido a no hablar con nadie. Por unos instantes lo único que se oyó fue el ruido de sus ropas talares al rozar contra el suelo. Estaban bien almidonadas, y esto producía una fricción muy rumorosa. Nadie dejó de notar dicha circunstancia, y los bellos adornos de piel que lucía en los puños y el cuello. Cuando trata con los señores de la tierra, el exagustino no considera de buen tono hacer alarde de humildad. A fin de cuentas, es él quien va a decidir sobre el matrimonio de y, por lo tanto, sobre el porvenir y el patrimonio de la casa de El negro riguroso, sin embargo, no consigue disimular el exceso de carnes que la holgada opalanda cubre con más voluntad que elegancia. Finalmente se detiene y saluda ceremoniosamente a los presentes y, con mirada desafiante, escruta los rostros, las expresiones, buscando un destello, una mínima señal de desaprobación para acabar con ella antes de que se manifieste. Tiene poder para imponer su voluntad, porque su voluntad es la de los príncipes alemanes, y la voluntad de los príncipes alemanes es la suya. En aquel tenso silencio, todos temen algún comentario desafortunado de Guillermo de Marburgo-Waldeck, ferviente partidario de Lutero y del príncipe Juan de Sajonia, a quien la vejez le había soltado la lengua y andaba diciendo últimamente a quien se le ponía por delante lo que no se podía decir ni en público ni en privado. Y efectivamente, con la temeridad de un adolescente, nada más saludar con grandes muestras de afecto y enérgicas palmadas en el hombro a Lutero, le espeta. ¿Y yo, cuándo puedo yo empezar a formar mi propio harén? Ah, no se deje engañar por mis años, mi buen amigo, porque estoy todavía en muy buenas condiciones. Y como para demostrarlo, soltó una rotunda carcajada que nadie se atrevió a secundar. La mirada que el exagustino le dedicó hubiera resquebrajado un bloque de granito. Procure su excelencia moderar sus ímpetus, porque conviene a los cristianos hacer gala de templanza. El viejo arrugó el bigote con extrañeza, como un gatito al que le quitan la sardina. Eso será a los papistas. Acabáramos. O se puede o no se puede. Aclárenos su merced de una vez que nos está permitido, y que no nos está permitido a los hijos de Dios en estos tiempos. No se puede conducir a los rebaños, por dóciles que sean, diciendo un día esto y al siguiente lo contrario. En este particular de las esposas, la ramera de Babilonia siempre ha tenido. En aquel momento, Juan Federico de Sajonia intervino con todo el peso de su autoridad y de su voluminosa humanidad para zanjar una discusión que amenazaba con desembocar en un desagradable debate a todas luces inadecuado y poco conveniente para el futuro de la Reforma y sus príncipes, por más que se tratara de aquella boda nunca antes vista en las tierras cristianas ni de Oriente ni de Occidente. Con un gesto vigoroso ordenó a su sobrino Augusto que apartara al viejo. Con mano firme agarró del brazo a Martín Lutero, que había enrojecido notablemente y parecía a punto de estallar en uno de aquellos paroxismos de ira que eran famosos en él y justamente temidos. Así que el gran Lutero, el sobrecogedor Lutero, no había querido oficiar la boda del landgrave Felipe de y su segunda esposa, Margarita von der Sale. Esto había dado lugar a toda clase de rumores y le había restado lucimiento al acto, pero no legalidad y legitimidad, según el nuevo orden, y eso era lo que el landgrave Felipe quería a todo trance, porque la nueva ley divina y humana tenía que ser tan divina y tan legítima como la otra, y los actos que ella acogiera estaban bendecidos por Dios también. Nadie podía dudar de eso y nadie dudaría. Todo lo que apartara al príncipe de la ramera de Babilonia y del viejo orden era bueno y lo acercaba a Dios de manera indiscutible, incluso una segunda esposa. Cada acto que alejara del demonio papista, sus costumbres y sus ritos, era grato a los ojos de Dios,
que son los de Martín Lutero en esta tierra. ¿No hemos destruido sus iglesias, confiscado sus propiedades y fundido sus crucifijos para hacer moneda? Eso no era robar, decía Lutero, sino recuperar lo que la ramera de Babilonia le había robado a Alemania. Si era lícito a los príncipes ser cabeza de su propia iglesia, también lo era tener varias esposas, como el patriarca Abraham. Lo había dicho Martín Lutero y si él se equivocaba, sería él quien tendría que dar cuentas a Dios por sus extravíos. Ah, la boda. Porque hubo una boda y doña Inés, la madre de doña Ana, la recordaba muy bien. ¿Cómo no, si era su padre quien se casaba? Fue imposible evitar que los hermanos más pequeños se enteraran. Las mayores habían hecho lo imposible para que Guillermo, Luis e Isabel ignoraran lo que estaba pasando. Sobre todo procuraron que no se enterara Guillermo, que ya tenía 8 años y una curiosidad insaciable por todo, y además adoraba a su padre. ¿Cómo hacerle comprender que iba a casarse con otra mujer estando viva su madre? Pero como era de esperar, resultó imposible evitar que lo acabara sabiendo. ¿Quién podía detener la lengua de las mujeres? Por grande que fuese el peligro de que el menor comentario fuese interpretado como una crítica papista a la nueva religión y duramente reprimido, las cocinas, los costureros y los vestidores echaban humo. En cuanto se encontraban dos mujeres solas, sin la presencia de ningún varón, se desataban las lenguas. En el mercado de Rotemburgo algunas intrépidas habían desafiado abiertamente a las nuevas autoridades, arriesgándose a ser condenadas por defensoras del Papa y a perder bienes o ir a prisión, o al exilio. María Holstein, que tenía la carnicería más grande y próspera del mercado central de Rotemburgo, proclamaba a gritos, ensañándose con las chuletas con una violencia que daba miedo, que a ella, ni Lutero ni San Lutero la iban a convertir en una concubina. El marido, que era un calvo canijo y vago además de borrachín, agachaba la cabeza y le recomendaba con dulzura que fuese prudente, que se estaba buscando su propia ruina y la de toda la familia. ¿La ruina? ¿Que yo busco la ruina? La ruina viene de cualquier sitio en estos tiempos. ¿Y contra quién? Pues contra las indefensas mujeres, ahora nos toca a nosotras. Acabaremos todas esclavas con hierros en los pies y la cara tapada como las turcas, y como las españolas, que me han dicho a mí que también se tapan. Para esto entramos en las iglesias y quemamos todo lo que había que quemar. Dios misericordioso, perdona a estos pecadores ignorantes que se han dejado arrastrar por los malos pastores. Por lo Bajini, mientras añadía pimienta y nuez moscada a las salchichas, Matías Holstein apostillaba con sorna. Pero, ¿a qué no devuelves los 2 candelabros de plata que cogiste del altar de Santa Eduvigis? María no lo escuchaba. Tenía 3 hijas y no podía dormir pensando en el destino que tendrían sus niñas. A la vista de la situación de histeria conyugal, Matías Holstein, que no era un completo inútil, aunque la mayor parte del tiempo lo pareciera, metió dentro las barricas de salazones y tocino, y echó la aldaba antes de que algún vecino envidioso de su prosperidad llamase a las nuevas autoridades. Si sucediese esto, le esperaba, como mínimo, un juicio y una multa. Y adiós a los candelabros de Santa Eduvigis. El pequeño Guillermo, claro está, se había enterado, pero no había comprendido la situación en absoluto. Harto de interrogar a sus hermanas y a los criados, que huían asustados ante las acuciantes preguntas del chiquillo, fue a preguntar a su madre Cristina, que a duras penas lograba mantener las formas y que, interrogada por el pequeño, se derrumbó por completo y acabó encerrándose en el vestidor para que nadie la viera en aquel estado. Oh sí, la madre de doña Ana, la vieja señora doña Inés, el anciano mayordomo la recordaba muy bien. ¿Cómo olvidar que el padre se había casado 2 veces y había tenido 2 esposas vivas? Menos mal que doña Inés se había muerto hacía mucho y no podía ver ya la triste situación en que se encontraba su única hija,
después de haber presenciado lo que le pasó a su madre. Aunque no se hubiera sorprendido porque doña Inés, como su abuelo el barbudo, siempre supo que aquel dinero mal adquirido traería desgracias y solo desgracias. Desde el día de aquella boda islámica, como doña Inés la llamaba en la intimidad, cuando estaba con sus damas de confianza, había rezado cada noche de su vida por la destrucción del nuevo clero y la nueva ley, incluso después de que la casaran con su tío, Mauricio de Sajonia, que había heredado de su padre una inmensa fortuna tras obligar a la conversión forzosa a todo el principado. No importa lo que mis labios digan, mi buen Gabriel. Dios sabe que yo estoy con él. Qué señoras tan desdichadas, abuela, madre e hija. Verdaderamente, pensaba el viejo criado, si me lo contaran, no lo creería. Pero el hecho es que nadie se lo contaba. Él estaba allí un año tras otro para verlo todo y recordarlo, para ver a sus señoras, una tras otra, destrozadas, humilladas hasta ser meras sombras de lo que habían sido, y la última, pobre doña Ana, a las puertas de la muerte por voluntad propia. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí, Dios mío? ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Le dolía la espalda. Todo le dolía en realidad, pero la culpa del dolor de espalda en concreto la tenía aquel maldito sillón, aquel malhadado regalo de bodas venido de ese Hércules y la hidra del N, caoba del Tigris. Eran 12 horrores tan tallados y retorcidos que ofendían la vista. Estaban por todo el castillo como las pesadillas de las que no se puede escapar. Los habían distribuido por parejas, tal y como había dispuesto después de los esponsales el príncipe Guillermo de Orange, en el castillo de Dillenberg. Tras la expulsión, le había sido permitido a doña Ana cuanta gentileza, tras dejarla en la miseria, llevarse los sillones, y ella había insistido en mantener la absurda distribución por parejas, como si aquel gesto de obediencia al esposo pudiera servir ya para algo. En esto las tres se habían comportado igual, con la sumisión de un perro de agua. Las tres habían querido ser la esposa obediente, la esposa cristiana ejemplar. Que todo el mundo supiera que eran las más leales, las más honradas, para así demostrar que no merecían lo que sus maridos habían hecho con ellas. La historia, las cortes de Europa, admirarían su entereza y su virtud. Pero el viejo Gabriel sabía que no, y no porque fuera muy listo, sino porque ya había aprendido a aplicar la nueva lógica de la difamación y la memoria. Cada presente vivido en los últimos años le había enseñado que la verdad podía morir irremisiblemente sepultada tras las apariencias fabricadas por los nuevos señores. Y Orange era no solo mucho más poderoso que Lutero, sino también y sobre todo mucho más listo. No había salida ni habría justicia en el porvenir. Su señora estaba condenada por toda la eternidad. No solo había perdido su fortuna y sus hijos, sino que también la habían despojado de su reputación y de su derecho a dejar un recuerdo honorable de su paso por la tierra. Doña Ana debía ser destruida y lo sería, porque si no su marido no podría casarse con otra y arrebatarle la fabulosa dote que su padre le dejó al morir y que había salvado a los Orange-Nassau de la ruina. La herencia de Mauricio de Sajonia era colosal. ¿Acaso alguien se acuerda ya de su majestad la reina Catalina de Aragón? Tan noble, tan culta, tan virtuosa, hija de unos padres tan poderosos, y había sido igualmente reducida a la condición de concubina por aquel engendro de sangre y grasa que había pasado a la historia como Enrique VIII de Inglaterra. Si el rey inglés pasará a la historia, ella no. Como también pasará a la historia de los grandes hombres aquella urraca hambrienta de dinero y poder que era Guillermo de Orange, pero ella, su señora doña Ana, ella no. Las dos serán borradas de los libros, porque la historia la escriben los hombres, y ellas son dos manchas imposibles de limpiar en la grandeza gloriosa de sus maridos, dos ladrones de dote, tan rufianes como los salteadores de caminos por más que llevasen el título de príncipe, dos asesinos. La espalda le dolía cada vez más. Y la culpa era de aquel sillón de mal agüero.
Tanto si doña Ana vivía como si no, los mandaría quemar en una chimenea. Que al menos sirvieran para leña. Buena falta les iba a hacer para pasar el invierno, si es que llegaban al invierno. De repente Gabriel de Bourg cayó en la cuenta de que el sillón que tenía enfrente representaba a Hércules desviando el escamandro para limpiar los establos de augías, y dio un respingo. Guillermina Hansen iba y venía por el corredor de los criados, y cada 2 por 3 se asomaba a la puerta del vestíbulo para ver si el viejo mayordomo daba señales de vida o si don Isaac bajaba de los aposentos de la señora. En fin, para saber si había o no había señora, o si se comía o no se comía en aquella casa de locos. Ganas le daban de volverse a su pueblo. La cocinera esperó para ver si aquel respingo era señal de que el viejo mayordomo había vuelto de su ensimismamiento, pero no. Solo cambió de postura y como antes miraba las escaleras, ahora se puso a mirar con fijeza de buey ciego al sillón que tenía enfrente, que era bien lindo, por cierto, con todos aquellos relieves tan bien tallados, pensaba Guillermina. Ya quisiera ella tener un sillón como aquel. Lo vendería para comprar una vaca y volvería a hacer quesos. ¿A dónde vas, Guillerminita? ¿A dónde vas con esa cabeza loca? Que ya no tienes casa ni establo ni quesería ni nada. Mejor no pensar en ello. A esperar. Pues a esperar. Que la señora se moría y se quedaba sin colocación. Pues ya saldría algo. Peor lo tenía aquel chicharrón sin pringue que estaba allí sentado, más tieso que la pica de un lansquenete. Si la señora se moría, ¿quién iba a heredar al viejo Gabriel? Porque, según había oído, la señora doña Ana lo había heredado de su madre, doña Inés, y ésta de su madre, doña Cristina, pero ahora, claro, si ésta se muere, pues no tiene a dónde acudir y además, que ya está viejo. Como no haya sido muy ahorrativo y previsor. Pero qué disparate, a buen seguro que el viejo tenía bien abrochados los corchetes, porque buen administrador sí que era, y un sieso, eso también. No obstante, el dinero no se le iba por los agujeros del pantalón, sino a ver cómo hubieran podido vivir todos aquel último año. Y los jornales los pagaba religiosamente, menudo era aquella mojama seca para los menesteres del cobrar y el pagar. Un milagro era que habiendo reducido el príncipe la renta a 1/10 parte, según había ella oído decir, hubieran podido comer todos y vivir decorosamente, aunque cada vez menos, que hay que ver cómo estaba el parque, que daba pena verlo. Qué vergüenza a una señora tan principal y verse así, porque la rica era ella, y ella era la que había sacado a los Orange-Nassau de la ruina, y después, mira, pues no le habían dejado ni las joyas de su madre, y luego ponerla en la calle peor que un perro. ¡Qué tiempos! Dios bendito, murmuraba Guillermina Hansen cada vez más acalorada, siempre hubo ladrones, en lo más bajo y en lo más alto, pero esto de ahora. Lo nunca visto. Cuanto más nobles, más ladrones, y cuanto más ladrones, más poderosos. Claro, roban a unos y lo regalan a otros, y estos están muy agradecidos, y los otros, pues al exilio si quieren conservar la vida. Cuántas desgracias había traído aquella inmensa fortuna que el abuelo de doña Ana, Enrique V de Sajonia, había amasado al hacerse protestante. Como si hubiera estado dotado del don de la profecía, el viejo Jorge el Barbudo había intentado evitar por todos los medios que su hermano Enrique heredara el ducado de Sajonia. Sabía que Enrique no resistiría la tentación de apoderarse de tanto dinero y de manera tan fácil, pero Jorge el Barbudo no tenía heredero varón y no pudo evitar que el ducado pasara a su muerte a su hermano menor. Enrique, que ya no era joven y que había vivido toda su vida sujeto a las rentas de su hermano Jorge y humillado por la modestia con que se le obligaba a vivir, se hizo protestante nada más heredar el ducado y se proclamó cabeza de la Iglesia de Sajonia, único dueño de sus propiedades y rentas, y también de las de todos aquellos que se negaran a aceptar la nueva religión bajo las penas de confiscación y destierro. El botín había sido colosal.
Enrique murió sin haber terminado de inventariar la inmensidad de sus riquezas. El viejo barbudo había muerto repitiendo una y otra vez: sé lo que hará y sé que esto traerá la desgracia. Y no se equivocó. Guillermina Hansen, que seguía recorriendo el pasillo en trance de perder los nervios, dióse cuenta de que el viejo Gabriel de Bura sentía una y otra vez con la cabeza y pensó con horror que el mayordomo estaba ido y que no había nadie en aquella casa desquiciada con autoridad para disponer la comida. ¿Se atrevería ella? De ninguna manera. Solo faltaba, entre tantas tribulaciones, que la pusieran de patitas en la calle por extralimitarse en sus funciones, pero tampoco era necesario aquel ayuno, en medio de tantos sobresaltos. Ella estaba dispuesta a servir a su señora en la prosperidad y en la adversidad, pero pasarse todo el día sin comer. El hambre es mucho sacrificio, y en un día tan terrible. El corazón encogido y el estómago vacío hacen mala compañía. Aunque bien pensado y poniendo las cosas en su sitio, hambre nunca habían pasado desde que los echaron del castillo de Orange, por lo menos hasta ahora. Dios dirá lo que queda por venir, porque la princesa... Oh, no. Ya no se la puede llamar princesa nunca más. Lo había prohibido taxativamente Messier de Bure con gran aparato de amenazas y castigos. La señora enloquecía de dolor cuando se oía llamar así. Pero por otra parte tampoco se la podía llamar duquesa, toda vez que el título lo tenía su tío Augusto, y la duquesa era su esposa. Doña Ana ya no tenía derecho a usar título ninguno. En fin, ¿qué más le dará ya a la pobre mujer, si no le han dejado ni los retratos de sus hijos? No. Guillermina Hansen no envidiaba el destino de su señora. Y había sido una buena señora, aunque ahora estuviera medio loca y al borde de la muerte. Todavía resonaban en sus oídos los alaridos de doña Ana cuando vinieron a llevarse a la niña pequeña, la única que le quedaba, por orden del príncipe Guillermo. Este pensamiento incomodó a la cocinera tanto que se esforzó por apartarlo violentamente de su cabeza y, no sabiendo qué hacer, se asomó de nuevo a ver si el mayordomo seguía cabeceando como un lunático al pie de las escaleras. Ya no cabeceaba, pero seguía flotando en el aire ausente y fantasmal que poco a poco había ido adueñándose de aquella casa. ¿A qué engañarse? El barco se hundía cada día un poco más. Todos lo sabían por más que el mayordomo se esforzara en dar a cada jornada una apariencia de normalidad. Y ahora que también él parecía haber perdido el norte y la voluntad, no había que engañarse más. Si la señora se muere, ¿qué será de todos nosotros, los que la hemos seguido en su desgracia? Y si no se muere, lo que queda es ir prolongando esta agonía. El destino, en cualquier caso, no se mostraba lisonjero. Con la cabeza aturullada por la incertidumbre y el hambre, Guillermina Hansen se detuvo a escuchar y pudo percibir pasos en la escalera principal. Sin detenerse a reflexionar, se lanzó por el corredor de las cocinas hacia la puerta del vestíbulo, pero un resto de sentido común la hizo detenerse en seco antes de haberla traspasado. Si el mayordomo la veía, lo más probable era que la mandara de nuevo a las cocinas. Lo mejor era acurrucarse tras la puerta y escuchar lo que venía a decir don Isaac, porque sin duda era él quien descendía por las escaleras. El viejo Gabriel se levantó como movido por un resorte y miró al médico con tanta angustia que no pudo articular palabra. Eso, sin embargo, no impidió que recordara sus deberes de cortesía y se acercó al pie de la escalera para ayudarle a descender los últimos peldaños. Venía agotado el judío de aquella lucha de varias horas cuerpo a cuerpo con la muerte, pero todavía tuvo ánimos y compasión para sonreír al mayordomo y tranquilizarlo. Sosegaos, sosegaos, mi buen amigo, que el peligro ha pasado. Al menos por ahora doña Ana se salvará. Estáis pálido y tembloroso y eso no puede ser. Solo faltaba en esta casa que enfermarais vos.
El viejo elevó los ojos al cielo en señal de gratitud, y respondió con mejor semblante. Nada temáis por mí. Soy viejo, pero estoy bastante entero y seré capaz de soportar lo que venga, como he soportado lo pasado, y bien sabéis vos que estos últimos 4 años no han sido pequeña prueba. 4 años ya. Sí, sin duda el tiempo se desliza con paso regular para todos, pero a los viejos parece que se nos vuelve humo. Yo hubiera dicho que habían pasado solo unos meses desde que vine aquí por vez primera para atender a doña Ana en el parto de la pequeña Cristina. Pues son 4 años uno tras otro, y aunque Dios nos manda soportar con paciencia la adversidad, como hizo Job, resulta cada día más difícil sobrellevar esta injusticia y esta afrenta. Es un crimen perpetrado delante de todos y para todos invisible. ¿Vos creéis que doña Ana podrá soportar la ausencia de la niña? Preguntó Gabriel de Bourg con el tono de quien ya conoce la respuesta. Pedís un imposible, respondió el médico, y no puedo ni quiero engañaros. Doña Ana no puede vivir porque no quiere vivir, porque le han quitado todas las razones para ello, y fuerza es que hablemos por extenso de vuestra señora y su porvenir, mas no aquí. El viejo mayordomo dejó escapar un gemido de dolor que Guillermina Hansen escuchó perfectamente desde su escondite tras la puerta y no pudo evitar un sobresalto. Vamos, vamos. Hay que tener valor, amigo mío. Cada día trae su tarea y su carga de trabajos y afanes. No miremos más allá de la jornada presente o nos flaquearán las fuerzas. ¿A dónde podemos ir sin ser molestados? Ay, sí. Hay que precaverse de oídos indiscretos, y más de los espías del esposo adúltero. Sé porque lo sé que no hay mota de polvo que se mueva en esta casa sin que el príncipe de Orange se entere casi al minuto. Y no habéis podido. Con un gesto de desesperación, el mayordomo negó vigorosamente con la cabeza. No, no he podido, y bien que lo he intentado. Me conocéis y sabéis que no dejo que la hierba crezca bajo mis pies, pero el espionaje, la delación, la difamación. Esos son los elementos entre los que Su Alteza Guillermo de Orange se mueve a su sabor, y por más que he procurado. Vamos, vamos, no prolonguemos más esta conversación en sitio tan indiscreto. Sí, sí, tenéis razón. Seguime, por favor. Iremos a pasear por el parque. Así podremos ver a cualquiera que se acerque y no hay allí escondite que pueda proteger a ningún espía. No sabiendo si el mayordomo y el médico iban a salir al parque por la puerta principal o por el corredor de las cocinas, Guillermina Hansen huyó despavorida hacia sus dominios. Espías. Espías del príncipe en el castillo de Dresde. Si la pillaban fisgando, seguro que la tomarían por uno de ellos, y eso no, eso sí que no. Ella tendría sus cosas, su mal genio y hasta una lengua más suelta de la cuenta, pero espiar para Orange. Eso nunca. Con solo mentarlo se le ponía la piel de gallina. En los últimos tiempos la impertinente cocinera había dado en pensar que aquel temor pavoroso que le había inspirado siempre su señor era un aviso del ángel de la guarda. Le tenía tanto miedo que cuando se dirigía a ella se le trababa la lengua y solo atinaba a farfullar incoherencias. Un día su señor le había preguntado al mayordomo si era tonta o tartamuda, y éste había venido a renglón seguido a las cocinas a echarle un rapapolvo por su torpeza. Pero aquella voz tan suave, aquellos gestos tan medidos y sobre todo los ojos, de mirada lánguida y párpados gordos. Algo había en los ademanes del príncipe de Orange que avisaba, sí, avisaba a cualquiera que tuviera un poco de pupila, y ella tenía. Claro, espías. Así se explicaban muchas cosas, como aquel trajín incesante de mozos y doncellas que a veces no duraban en el castillo ni 2 días. Una idea luminosa estalló en la cabeza de Guillermina Hansen mientras se dejaba caer en una de las banquetas de la cocina, y fue tanta su alegría que volvió a ponerse en pie inmediatamente.
Entonces el viejo Gabriel confiaba en ella, a pesar de sus constantes reprimendas. Solo en ella y en Rachel Gretschert. Eso era comprensible porque Gretschert había sido la nodriza de doña Ana y como Gabriel de Bourg había venido cuando doña Ana se casó con el príncipe Guillermo. En cambio ella no, ella era la única que había entrado a servir en Dillenberg solo 3 años antes de que se produjera el repudio y era la única que había acompañado a su señora al destierro. Aquel inaudito gesto de confianza la reconcilió de repente con el mayordomo. Se prometió a sí misma que de ahora en adelante soportaría con mayor paciencia las regañinas del viejo y sobre todo, contendría su lengua, aquella lengua que lo mismo se trababa que se desataba. ¿Por qué Messier de Bourg no se había franqueado con ella? Habría tenido los ojos bien abiertos y le habría ayudado a desenmascarar a los espías. La cocinera exhaló un suspiro profundo y sentido. Vamos a ver, Guillermina Hansen, ¿es que no nos conocemos? Callar, lo que se dice callar, era cosa imposible para ella. El propósito era firme, pero luego con el calor de la conversación se le iba el freno y contaba lo que sabía y lo que no sabía, porque a veces esa imaginación tan fogosa, pues le jugaba una mala pasada, y un cabello acababa siendo un caballero. Del brazo caminaban despacito Dom Isaac y Messier de Bourg, sin apoyarse el uno en el otro, de forma que ninguno de ellos sintiera el peso de su acompañante y se viera obligado a tirar de él. Exquisita cortesía de 2 ancianos tan preocupados por mantener la dignidad propia como la ajena. El parque del castillo de Dresde ofrecía un espectáculo magnífico que ni siquiera el descuido en que se encontraba desde hacía años había podido estropear. La hierba verdeaba furiosamente en las cespederas abandonadas, y los narcisos y las caléndulas brillaban al sol, florecidos aquí y allá, a la buena de Dios. El ojo de un jardinero hubiera dicho que había malas hierbas por todas partes y que apenas si quedaban libres de ellas los caminitos que serpenteaban entre los árboles. Acuciado por problemas más graves y urgentes, y por la perentoria necesidad de reducir gastos, Messier de Bourg había decidido que debía prescindirse del cuidado del parque. Habían tenido que abandonar el castillo de Bilstein, porque era imposible vivir allí con tan poco servicio. El primer año con las joyas que doña Ana, y él mismo, sin que doña Ana lo supiera, había conseguido salvar de la voracidad de Orange pudo sostenerse el decoro. Pero pronto se vio que el castillo era demasiado grande para que doña Ana y sus escasos criados pudiesen cuidarlo como era debido. Solo entonces comprendió el viejo de Bourg toda la perfidia del que había sido su señor. Pronto el estado en que se encontraba el castillo de Bilstein sirvió para levantar nuevos rumores malignos sobre doña Ana, sobre su falta de responsabilidad y su desidia, sobre su debilidad mental y su indiferencia a la opinión ajena. Doña Ana era una descuidada, estaba medio loca y no atendía a sus deberes. No saltaba esto a la vista de todo el que quisiera verlo con solo mirar el estado en el que en tan poco tiempo había caído el castillo que Orange había entregado con tanta misericordia y magnanimidad a aquella esposa adúltera. Todos se habían hecho lenguas elogiando la generosidad de aquel príncipe ofendido que enviaba a una esposa indigna a tan espléndido lugar. Pero Messier de Bourg hacía tiempo ya que conocía las turbias entretelas del príncipe Guillermo. Taimeo danaos et dona ferentes, se decía a sí mismo. Todavía no sabía dónde estaba el ardid, pero estaba convencido de que en algún lugar estaría oculto. Así que en medio de una incomprensión general, había escrito a unos y otros, especialmente al duque Augusto, tío de doña Ana y su único pariente varón pidiendo, suplicando, rogando intercesión, para que fuese otro el lugar del destierro. Orange, no obstante, se mantuvo inflexible y hasta se mostró dolido. Pero, ¿qué más quiere esa mujer? A todas las cortes alemanas y a otras muchas el príncipe hizo llegar protestas de su generosidad. Y quienes ya miraban a doña Ana con desconfianza se sintieron aún más inclinados a pensar que ciertamente no parecían sus actos regidos por el sentido común.
Para contentar a aquella loca había consentido en trasladar su residencia a Dresde. Y era bueno que hubiera testigos, porque doña Ana había llegado verdaderamente al límite de su resistencia. Ahora hacía ya meses que las gentes de la ciudad y los forasteros se asomaban al parque para lamentar su abandono y confirmarse en la idea, que ya Orange se había encargado de esparcir por mesones, parroquias y salones, de que doña Ana era una loca irresponsable y una adúltera. Sin embargo, las malas hierbas no saben que lo son y tienen la arrogancia de tener flores, tan rojas, tan azules, tan moradas como las demás. Tampoco los árboles que las sombrean las distinguen con su desprecio. De esta manera, el parque de Dresde estallaba de verdor y de color. El mes de mayo había repartido sus dones con admirable ecuanimidad, llevando luz y vida nueva a plantas y árboles. Alejados ya del castillo un buen trecho, Dom Isaac y Debur se detuvieron para dar alivio a las piernas y principiar una conversación que ambos sabían que sería dolorosa y probablemente inútil. Tened la bondad de decirme, Monsieur Debur, antes de nada, si existe algún medio que permita a doña Ana recuperar a la pequeña Cristina. Debur, que había previsto aquella pregunta, sacudió tristemente la cabeza. ¿Creéis vos que si hubiera algo que pudiera hacerse no estaría ya hecho? Lo sé bien, lo sé muy bien, mi leal amigo. Nadie mejor que yo conoce vuestros desvelos por esta desgraciada mujer. Pero tenía que preguntarlo. Pienso y repienso y no puedo engañarme a mí mismo ni a vos. No queda ya en doña Ana fortaleza ni salud para soportar este golpe, de una crueldad verdaderamente inaudita. La niña ha sido la única razón para vivir que doña Ana ha tenido durante estos 4 años. Y no entiendo nada, porque flaco favor se hace el príncipe arrebatándosela ahora a su madre. Si no es hija suya, como él propaga a los 4 vientos, ¿qué sentido tiene arrancarla del lado de su madre? El mayordomo miró a Dom Isaac con tristeza. Bien se ve que no conocéis al príncipe de Orange. Todo estaba previsto y cuidadosamente planeado desde el comienzo. Él dejó a la niña con su madre porque tenía que desentenderse de ella para demostrar que efectivamente no era suya. Pero este no era su único propósito. Crimen mejor planeado no cabe. Sabía que doña Ana se aferraría a su niña con toda la desesperación de una madre a quien le han arrebatado todos sus hijos. En aquellos días de angustia indecible, a punto estuvo mi señora de admitir que la niña no era hija del príncipe con tal de que no se la quitaran. Esto pude evitarlo con largas pláticas y buenos consejos, y doña Ana nunca admitió una falta que no había cometido. Yo sabía que Orange no le quitaría el bebé. Entonces no le interesaba. Doña Ana sacó fuerzas de flaqueza para soportar su desgracia y su vergüenza porque la niña permaneció a su lado. Pero yo temía, porque he aprendido a temerlas, las verdaderas intenciones de Orange, que nunca son visibles a primera vista. Y ahora comprendo con toda claridad cuál era su propósito. A la vista está. Pues yo no. Disculpad mi torpeza. No veo que gana Orange ahora haciéndose cargo de una criatura cuya paternidad ha negado una y otra vez. Es arrojar piedras contra su propio tejado. Si la niña no es suya, ¿qué le importa a él su destino? Es más, su mera presencia debería ofenderle. Con gesto de resignación, Debur miró al médico y elevó las cejas en forma de muda interrogación. ¿No comprendéis, verdad? Sí, puede ser. Los propósitos de Orange son siempre tan retorcidos. Hay que seguirle las veredas muchos años para entender. Venid conmigo y sentémonos en alguno de estos bancos de piedra. Sé que no están muy limpios y os pido disculpas por ello. Vamos, vamos. Vuestra merced no tiene que sufrir ahora por estos pequeños detalles. Dom Isaac sacó de su jubón un pañuelo y sacudió con pulcritud el polvo y las hojas caídas sobre el banco.
Ya está, ¿veis? Es poca cosa un banco sucio, así que sentémonos y continuad con vuestra explicación, porque yo no veo aquí más que la crueldad de un demente que con tal de hacer daño es capaz de perjudicarse a sí mismo. No, no. Os equivocáis. La crueldad de un demente puede que sí, pero ¿hacerse daño a sí mismo? Eso jamás. Examinad bien los hechos. Orange dejó a la niña con su madre, primero para demostrar que no era suya y después para que doña Ana tuviera, en medio de su desesperación, una razón para vivir. Entonces todavía necesitaba tiempo para destruir la reputación de mi señora, tiempo para convencer a todos de que el adulterio no era una excusa inventada para repudiar a doña Ana y apoderarse de la inmensa fortuna con que su padre, el duque Mauricio, la dotó. A esto ha dedicado estos 4 últimos años y para ello necesitaba que doña Ana estuviera viva. Durante este tiempo, el viejo mayordomo hizo un gesto de desesperación y se golpeó las rodillas con los puños. Qué difícil es explicar esto. Pero, ¿de verdad no lo veis? ¿No os dais cuenta? Creo que voy comprendiendo a dónde vais a parar, pero por favor continuad, porque maldad tan monstruosa no puede un hombre normal figurársela sin ayuda. Lo comprendo, Dom Isaac, lo comprendo muy bien. Hay que penetrar muy hondo en las tinieblas para ver a Guillermo de Orange en su verdadero ser. A mí también me llevó mi tiempo. Después quise explicarlo y no pude. Vos al menos queréis comprender, vos al menos habéis alcanzado a imaginar lo que de verdad está ocurriendo, que mi señora Ana ha sido robada y está siendo asesinada delante de todos por su marido, después de ser calumniada y despojada de todo cuanto amaba. Vos mismo lo estáis viendo. Durante estos años no ha habido mes en que no se esparciera un nuevo rumor que viniera a ensuciar aún más la ya dañada reputación de mi señora. Hasta sus enfermedades han sido transformadas en síntomas de una supuesta locura, que ha servido para justificar su encierro por su bien, claro está. Porque es una adúltera, Orange no ha devuelto la dote tras repudiarla. Pero no porque quisiera adueñarse de esas riquezas. No. Es que tiene que velar por la herencia de sus hijos porque él es un hombre tan responsable y virtuoso, y ella, además de adúltera, está desequilibrada. ¿Cómo entregar semejante fortuna a una mujer sin seso? La dilapidaría toda. No. Él tan bueno, tan honrado, tan noble, tan ofendido, no puede permitir eso. Si doña Ana está encerrada en su castillo, es porque está demente y melancólica. Al principio utilizaba cualquier salida de doña Ana, toda participación suya en la vida social de los notables de Dresde, como corresponde a su clase y condición, para acusarla de buscar amantes y entretenimientos ilícitos. No ha habido segundón arruinado en esta ciudad que no haya recibido una bolsa bien repleta de Orange para que fuera por ahí difamando a mi señora. Doña Ana no tenía recato y andaba como una golfa coqueteando por los salones. Naturalmente nunca se ve la mano de Orange detrás de la bolsa. Los rumores empiezan aquí y allí, poco a poco, nunca se sabe dónde con certeza. Finalmente ya no salíamos más que para ir a misa a la catedral. Y por último, ya lo sabéis, ordenó que no se le permitiera abandonar el castillo. El médico miró al mayordomo con ojos espantados. Sí, sí. Yo mismo he oído esas hablillas, yendo y viniendo. No cesan. Doña Ana y sus locuras, doña Ana y sus amantes son el tema de conversación de toda Alemania y Flandes y de media Europa, desde hace años. Siempre hay algo nuevo. Cuando cesan, vuelven otra vez al cabo de poco tiempo con alguna novedad. Y vergüenza me da confesar que yo las creí hasta que he visto cómo vive esta mujer, y con qué modestia y recogimiento ha soportado todo lo que su marido le ha hecho. Sí, me avergüenza pensar que nunca se me ocurrió dudar. También yo creía que era una adúltera y una mujer sin seso,
hasta que vos me llamasteis y empecé a cuidar de doña Ana y de la niña. ¿Sabéis? Se nota la ausencia de la chiquilla. Esto parece un cementerio sin ella. Cada día siento más compasión y más indignación, porque lo que esta señora está teniendo que soportar. Tras elevar las manos al cielo en señal de protesta o de plegaria, Dom Isaac se volvió vivamente a su interlocutor. Y claro está, yo creía que aquellos rumores, sí, serían cosa de las gentes, pero que cuando el río suena. ¡Oh perfidia! Porque lo que vos me queréis decir es que era el príncipe quien esparcía esos rumores, y entonces las cartas, esas cartas que doña Ana mandó a ese, y que han circulado por Amberes, por Bruselas, y que parecían escritas por una mujer casquivana y loca? Doña Ana nunca las escribió. Ira de Yahvé. ¡Qué infamia sin parangón! Es fuerza que vayamos a ver al duque Augusto. El viejo de Bur movió la cabeza en señal de desaliento. ¿Para qué? Vuestra merced me desconcierta. Pues ¿para qué ha de ser? Para poner en su conocimiento lo que vos me habéis contado y yo he visto con mis ojos estos meses. Para exigirle que defienda a su sobrina. Desengañaos, amigo mío, el duque lo sabe todo muy bien y lo que no sabe lo imagina. Pero él ha rechazado la acusación de adulterio y protestó enérgicamente ante el príncipe de Orange por la... ¿Y qué más ha hecho aparte de escribir una carta para protestar enérgicamente? Con ello puso a salvo su honor como duque de Sajonia, nada más. ¿Qué más ha hecho, decime, sino tragar con todo lo que Orange ha tenido a bien disponer? No desengañaos. Orange es un hombre muy poderoso, tiene aliados en Inglaterra y Francia y ahora es muy rico, y el duque le teme y le teme mucho como haría cualquier hombre prudente, cualquiera que quiera salvaguardar su tranquilidad y su reputación. Sin embargo, el duque tiene medios para dar a conocer ante el mundo esta maquinación sin igual, esta maldad. ¿Así lo creéis? No, Dom Isaac. El duque no podría hacer eso ni aunque quisiera. Paraos a pensar un momento. Toda Europa cree que el rey Felipe II de España, el monarca más poderoso de la tierra, mató a su hijo Carlos. ¿Y acaso ha podido ese rey, en cuyos dominios no se pone el sol, limpiar su nombre de semejante calumnia? Dom Isaac se puso en pie y caminó unos pasos sin orden preciso, abrumado por una realidad que escapaba a su comprensión. Pero, ¿qué clase de veneno es este? El viejo ayo se levantó y miró con tristeza al médico. Se sentía completamente vencido. Uno para el que todavía no se ha descubierto el antídoto. Ana de Sajonia murió 6 meses después. María Elvira Roca Barea.